Hola, muy buenos días a todos, a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de la plataforma de Zoom y también por Facebook Live. Bienvenidos a otro más de nuestra serie de webinars de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante que se trata precisamente de resolución de conflictos a través de medios alternos, una propuesta de valor para la industria aeroespacial. Nos acompañan el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el doctor Juan Antonio Nájera Danieli, que es abogado postulante y socio del despacho Nájera Danieli y Asociados. El día de hoy les damos las gracias por acompañarnos y por plantearnos el tema del día de hoy. Vamos también a platicar el próximo miércoles a las 11:30 de la mañana tendremos también nuestro próximo webinar, que será impartido por Turena Ramírez, Eduardo Sotelo y Daniel Maldonado, que es la estructura legal del comercio exterior en la industria aeroespacial y los impactos derivados del TEMEC. También para que nos acompañen, si gustan irse registrando, ahí está también el código QR, donde ahí automáticamente se pueden registrar de inmediato, ¿no? Bueno, como saben, esta serie de webinars están dirigidos a la comunidad de negocios aeroespacial de México, y como abrimos esto al público en general, queremos platicar un poquito acerca de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, que es una asociación privada que se fundó en 2007 y que prácticamente agrupa a las empresas más importantes de la industria aeroespacial en México. Actualmente tenemos más de 110, de hecho ya son casi 120 miembros en 3 estados de México, y básicamente tenemos que ver con todo lo que tiene que, con todos los asuntos que impactan a la industria aeroespacial a nivel nacional. Somos un organismo de enfoque nacional y tenemos también colaboración internacional con otros organismos hermanos con nosotros, ¿no? En diferentes países. Aquí tenemos rápidamente un collage de las empresas que forman parte de FEMIA, de nuestros miembros, que realmente son la razón de ser de nosotros y son los que hacen posible que todas estas cosas que hacemos en la FEMIA se lleven a cabo, ¿no? También quisiera aprovechar la oportunidad para presentar al staff, que por cierto están en este webinar también están presentes. Primero empezamos con las damas, empezamos con Pamela Arellano, quien es nuestra directora de operación. Tenemos también a Mónica Vega, que es la directora de promoción y atracción de inversiones. Está Mariana González, que es la gerente de gestión y membresía. Y Marta Ortuña, que es la asistente de dirección y administración de proyecto. También tenemos a Javier Hurtado, quien es nuestro director de desarrollo de proveedores, y a Enrique Maldonado, quien es nuestro gerente de proveeduría, y también está en el programa de proveedores. Y finalmente, su servidor, Luis Vizcaíno, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Todos estamos para servirles y cualquier duda, estamos a la orden. Al doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, abogado por la Universidad de Colima, maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor en diversas instituciones desde 1983 y ha impartido clases en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la Unidad Colima, en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, en la Universidad
Panamericana en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Flaxo, en el Colegio de México y en el ITAM, en donde ocupó el cargo de jefe de Departamento de Derecho desde 1995 a 2003. Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde actuó como ministro de 2003 a 2018. Actualmente es escritor, conferencista e investigador. Fue ganador del Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en 1998, del Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en 2009. Y ha escrito 16 libros y 513 artículos, más de 500 artículos publicados como colaboraciones, memorias, cuadernos académicos, revistas especializadas, revistas de divulgación, periódicos, así como radio y televisión. Presentar al doctor Juan Antonio Nájera Danieli, quien es abogado postulante, socio del despacho Nájera Danieli y Asociados. Eres abogado, también ejerce como socio del despacho Nájera Danieli, con experiencia en Derecho Internacional, como experto en Derecho Mexicano y Convencional, reestructuras empresariales, negocios familiares, Derecho Mercantil, contratos mercantiles, Derecho Corporativo, Derecho Fiscal, Fiscalidad Internacional, Bancario, Financiero, Solución de Controversias. Prácticamente ese es el ámbito del doctor Nájera. También es licenciado en Derecho por la Universidad Americana y también tiene una maestría en Leyes por la Universidad de Londres. Y pues, es ampliamente conocido, es el despacho principal, pero sin más, y aparte de todo, son grandes amigos, tanto el doctor Nájera como el doctor Cosío son grandes amigos de FEMIA y del sector aeroespacial, y me complace mucho presentarles y cederles cámaras y micrófonos directamente al doctor Cosío y al doctor Nájera. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Luis. Pues buenos días a todos. Desde luego te agradezco tu amable presentación. Creo que le presentaste al doctor Cosío leyendo mi bio. Luego todo el mundo conoce a José Ramón y sabe de sus grandes méritos académicos y profesionales. Entonces, bueno, la biografía de José Ramón es abundantemente conocida. Yo no quisiera, desde luego, atribuirle nada de lo que modestamente yo he logrado. Dicho eso, pues, José Ramón, un honor compartir foro contigo en esta audiencia de la industria aeroespacial. Y si me lo permites, a mí me gustaría, desde luego, darte la bienvenida y agradecerte tu presentación y participación hoy. Y de igual manera, si me permites, dar yo la introducción, la presentación del problema a consideración de nuestros amigos. ¿Qué te parece? Perfecto, vamos adelante. Por favor. Pues miren, hoy les venimos a platicar de lo que es la crisis de la justicia y cómo funciona esto en el concepto de Estado de Derecho. El World Justice Project es una institución que a nivel mundial que se inició en los Estados Unidos a iniciativa del ex abogado general de Microsoft y que ha crecido mucho haciendo estudios de índices de Estado de Derecho en muchísimos países, México desde luego entre ellos. Y parten ellos de una definición, de un concepto muy sencillo, muy entendible de lo que es el Estado de Derecho, que no es otra cosa en que aquel Estado, aquel conjunto de personas, gobierno, territorio, etcétera, adoptan una serie de leyes, tanto las autoridades como los particulares, y se someten a ellas. Convenimos en una constitución y de ahí leyes que de ella emanan, y si la respetamos los particulares, la respetan las autoridades, entonces podemos decir que hay un Estado de Derecho. Este concepto, desde luego, es un principio rector porque vincula a los dos, a las autoridades y a los gobernados. Es un principio de gobierno-gobernanza porque de esta manera el gobierno, las autoridades tienen las herramientas para impulsar el desarrollo social y económico del Estado. Y desde luego, de acuerdo a la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, es un elemento indispensable para que los países tengan desarrollo sostenible. Por favor.
Así las cosas, ¿qué se mide en el índice de desarrollo? Desde luego son 8 factores, que son los límites al poder gubernamental, la ausencia o menor presencia de corrupción, la apertura del gobierno, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, el cumplimiento regulatorio o compliance, como se le conoce ahora, en diferentes materias: corporativa, fiscal, legal, de impuestos, penal, etc. La justicia civil, que es puntualmente de lo que vamos a hablar hoy, y la justicia penal. Siguiente, por favor. Así las cosas, encontramos que México ocupa un lugar intermedio en .039, considerando, o 39 sobre 100. Estamos en un lugar en el mundo en que nos da una presencia que además es variada por una distribución geográfica. Aquí vemos entonces que en México hay estados más desarrollados con mayor índice de Estado de Derecho, como son Yucatán y Aguascalientes, con un 0.46 y un 0.45, son los mejor calificados en México, y los peor calificados con 0.35 y 0.33, que son los estados de Puebla y Guerrero, donde hay más inseguridad, se percibe mayor corrupción, y desde luego los asuntos legales, la seguridad jurídica, se ven disminuidos. Siguiente, por favor. Vemos también que en general en 15 estados en la mitad de la República este índice ha descendido y han permanecido iguales sin cambios en 6. Entonces tenemos que reforzar nuestro estudio de derecho. Estamos, digamos, en el último tercio del ranqueo internacional, aunque México es la 9ª o 10ª economía, y en este sentido hay mucho por hacer y mucho por trabajar, sobre todo a partir de esta crisis de la pandemia. Por favor, siguiente. En cuanto a los indicadores de justicia, vemos aquí que se evalúan si la población en general puede resolver sus quejas y conflictos legales de forma pacífica. Ese es el principal valor de la administración de justicia, que ya no tengamos la justicia por propia mano, la violencia, etc. Y por este conducto, que nuestro sistema de justicia civil sea accesible, sea asequible, es decir, que pueda costearse, que pueda fondearse por los participantes, y que sea libre de corrupción, discriminación o influencias inapropiadas. Siguiente, por favor. Vamos a ver lo que ha venido ocurriendo con la crisis que nos genera el COVID en el índice de Estado de Derecho. Desde luego, ha habido un menor control de los actos de los poderes públicos. En este sentido, el sistema federal, desde su tradición histórica, ha venido funcionando a través de un sistema de pesos y contrapesos entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial a nivel federal, y los propios en los estados. Vemos que en general en el mundo los gobernantes con inclinación autoritaria han tratado de ir acopiando, de haciéndose de más poderes a través de medidas ejecutivas, como lo vemos en los Estados Unidos, o medidas de emergencia, principalmente cuando hay crisis, cuando estas les viene como anillo al dedo, ¿no? Entonces, en esa situación, los tribunales, los poderes legislativos y otros participantes del sistema de pesos y contrapesos, así como los ciudadanos, nos vemos obstaculizados en el desempeño de nuestros deberes y derechos constitucionales. Esto lleva al último mecanismo de validación democrática, que son las elecciones. Y ahí puede haber temas de que se aplazan las elecciones, de que no se puede reunir, como se está viendo en Estados Unidos, hacer mítines políticos, reuniones políticas, o se limita la participación por medios remotos, se cuestiona la validez de la participación de los medios remotos, en la democracia por medios remotos, el voto por correo, el voto por internet, etc. Siguiente, por favor. En cuanto a los derechos fundamentales, bueno, se utilizan nuevas leyes, decretos, que generalizan una difusión de información, que penalizan, perdón, una difusión de información que se estima como errónea, se censuran los informes sobre errores gubernamentales, se puede silenciar o atacar a periodistas y críticos de que se perciben como de oposición, y en general esto puede ser lesivo o puede ser en demérito de los derechos fundamentales. Además, pues desde luego, el control de las epidemias normalmente se basa para su mayor efectividad en un control de contactos.
Las herramientas idóneas para esto pues, son los teléfonos celulares, la geolocalización, etcétera, que de pronto se pueden convertir también en herramientas de vigilancia y censura. Y desde luego esto se ha visto muchas noticias en los periódicos de que hay softwares espías que vigilan a los ciudadanos y que permiten saber o establecer sus rutinas y sus movimientos de manera quizá indebida, ¿no? Desde luego ha habido muchas pruebas, muchas noticias en cuanto a una aplicación discriminatoria de las medidas de encierro, de toques de queda, y que esto se le pueden dar giros políticos o de temas étnicos, temas de represión por nivel socioeconómico, por razón de empleo. Vemos ahora mismo los temas que están afectando al personal de la salud en su trabajo, el tema de los equipos de protección personal, etcétera, y esto genera una serie de afectaciones a los derechos fundamentales. Siguiente, por favor. En cuanto a la corrupción, desde luego, dice el dicho antiguo que arca abierta hasta el más honesto peca. Y cuando, por cuestiones de emergencia de salud pública, se tienen que hacer compras de emergencia, compras urgentes, y se tienen que comprar donde sea, pues desde luego le entran los países a temas de incrementos de precio, a temas de falta de calidad, a temas de fraude en el suministro de bienes en forma urgente. Se estima, de acuerdo a datos de Transparencia Internacional, que la corrupción en años normales cuesta más de 500 mil millones de dólares cada año. Si esto se exacerba, se acelera por cuestiones de la epidemia, como la del COVID, entonces podemos ver que se puede generar un desvío de recursos, se puede dejar de adquirir medicamentos o insumos para tratamiento de enfermedades crónicas importantes como el cáncer, el VIH, las diálisis renales, que son muy importantes. Entonces, todo esto genera, por un lado, un desvío de recursos y, por otro lado, una mala aplicación o un desperdicio en el manejo de los recursos. La escasez, el exceso de demanda, desde luego, crea oportunidades para exageraciones de precios, acaparamientos, fraudes o estafas que se han visto. Luego llegan los trajes de protección de papel casi transparente, los guantes que se rompen, de muy pobre calidad, etc. Y por lo tanto, pues los mecanismos de control y verificación, como son las contralorías, las secretarías de la función pública, las auditorías generales, agencias de auditoría, los denunciantes y otros mecanismos de supervisión y control, lógicamente se ven obstaculizados, retrasados o impedidos de verificar o sancionar este uso de recursos. Siguiente, por favor. En cuanto al acceso a la justicia, hay un punto muy importante. En años normales traíamos un déficit de más de 5,000 millones de personas en todo el mundo que tienen necesidades de justicia insatisfechas, es decir, tienen algún problema, empezando porque carecen quizá de acta de nacimiento, no tienen título legal, ni siquiera un contrato de arrendamiento, de comodato, de usufructo o una escritura de propiedad inscrita en un registro público respecto del lugar en donde habitan. Hasta problemas de alimentos, custodia, representación, garantías, están en la cárcel muchos inocentes, etc. Esto se conoce como la brecha de justicia global. Y se ha identificado que 2.100 millones de personas están empleadas en la economía informal, es decir, no gozan o no hacen efectivo su derecho a un trabajo remunerador. 2.300 millones de personas en el mundo carecen de vivienda o de una tenencia cierta de la tierra. 1.400 millones de personas tienen problemas insatisfechos en materia de justicia civil, penal, laboral o administrativa, y desde luego esto se acentúa con las pandemias. Estas pandemias, desde luego, generan más necesidades de justicia entre personas especialmente marginadas o de menores ingresos, muchos de los cuales, como ya dije, no tienen una identidad legal, un acta de nacimiento, una identificación que puedan utilizar, certeza en su nombre, existencia jurídica, una vivienda o un empleo formal, y por lo tanto esto les limita el acceso a los servicios legales y a la administración de justicia. Además de esto, las instituciones de justicia viven una penuria, una carencia crónica de recursos, y desde luego si ya venían operando con una capacidad reducida, esto se ve acentuado, se ve magnificado en las pandemias. Y esto implica desde luego que estas administraciones de justicia pues tengan que rezagarse todavía un poco más. Siguiente, por favor.
¿Cómo funciona, cómo se refleja esto? Y aquí hicimos un análisis novedoso con base en estadísticas del 2019 y las tratamos de analizar y extrapolar y además identificar cuáles son los efectos de la pandemia causada por el COVID en la administración de la justicia en México. Y vemos que los efectos del COVID, bueno, pues son desde luego salud pública, es una epidemia, está provocando enfermedades muy difíciles de superar, está provocando muertes, está provocando sobrecarga en el sistema de salud pública y privada. Esto ha generado se ha generado una paralización de la economía, que la gente ha visto mermados sus ingresos, las empresas están en problemas, hay deudas, hay gastos que erogar, ha habido una crisis de desarrollo humano, empezando fundamentalmente porque los niños no pueden ir a la escuela, no pueden completar su ciclo de aprendizaje y de ahí pues no se puede transitar, no se puede trabajar, no se puede hacer vida social, no se puede tener acceso al esparcimiento, a las vacaciones, etcétera. Hay condiciones a la libertad de tránsito, etcétera. Y desde luego en la cuestión de Estado de Derecho, pues con los tribunales cerrados o las autoridades no atendiendo a los particulares, a los gobernados por tener sus ventanillas cerradas, lógicamente todo esto incide en la atención y en el ejercicio efectivo de los derechos humanos o garantías constitucionales que prevé nuestro sistema legal. Estimamos que la emergencia sanitaria que comenzó el 17 de marzo y hasta el 3 de agosto pasado, que son 4,5 meses en números gruesos, los juzgados y tribunales, especialmente en temas de Estado de Derecho y Administración de Justicia, dejaron de recibir demandas de juicios nuevos, promociones, salvo casos de urgencia excepcional que fueron muy discrecionales, y se suspendió también el trámite de todos los juicios y recursos o expedientes que venían ya manejándose. Tomando en cuenta las cifras del 2019, hicimos un análisis del Poder Judicial Federal, o sea, el Fuero Federal, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en lo que es el Fuero Común Civil, Mercantil, Familiar y Penal en la Ciudad de México, y extrapolamos estos datos al país. En 2019 encontramos que hubo alrededor de arriba de 1 millón de demandas ingresadas en el Poder Federal, se concluyeron cerca de eso, 1.150.000, con un rezago estimado alrededor de 75,000. Extrapolándolo, tomando en cuenta un 30% de crecimiento en el volumen de asuntos y un 40% de decrecimiento en la atención de asuntos, derivado esto de los 4,5 meses que no se pudo trabajar, pues vemos un incremento importante en el número de asuntos ingresados, un decremento en el número de asuntos concluidos y un aumento importante en el rezago. Eso mismo viene expresándose para la Ciudad de México y proyectado al país, pues vemos que hay una crisis que se va de prácticamente 3 millones de asuntos rezagados en el Fuero Común a más de 5 millones. Siguiente, por favor. En esta gráfica que vemos aquí se observa mucho más claramente esta diferencia. En el primer grupo, que es el de la izquierda, vemos el Poder Judicial Federal, los datos correspondientes a esto, los ingresados en 2019 en amarillo en la primera columna, los que pueden ingresar, se estima, con base en estos parámetros, en 2020, vemos los concluidos, el dato histórico, vemos que se cae porque simplemente 4,5 meses no estuvo la ventanilla abierta, y vemos cómo esto pudiera incidir en que el rezago se va de una cifra muy controlable que había venido manejando tradicionalmente el Poder Judicial Federal a una cifra cercana casi al 1 millón de asuntos. En la Ciudad de México, que es el grupo de gráficos intermedios, vemos que traía un volumen de alrededor de 400,000 de ingresos, eso va a subir cerca de 500,000, trae un rezago histórico de 220,000, alrededor de eso, concluidos de 220,000, se va a caer esa información, ese dato, y vamos a ver que se está subiendo casi a 900,000 asuntos rezagados. En el país vemos que puede incrementarse casi un millón de asuntos en los ingresos, van a bajar los asuntos resueltos alrededor de 500,000 y puede subir prácticamente, duplicarse el rezago en este año 2020 con efectos hacia 2021 y 2022. Entonces, esto, siguiente por favor,
nos lleva a una serie de cuestiones. Primero, estos datos son de justicia federal y de fuero común en la Ciudad de México y el país. No estamos considerando otro renglón fuerte, importante de la justicia, de la administración de justicia, que atañe a los empresarios y a todos aquellos que emplean personas o que trabajan para otras personas, que es la justicia laboral. Aquí también se espera una crisis y va a ser una crisis quizá de doble aspecto. ¿Por qué? Porque la justicia laboral está en un proceso de transición de las juntas de conciliación y arbitraje federales y locales a una justicia bajo el Poder Judicial, donde jueces de lo laboral decidirán en lo sucesivo los asuntos. En ese tenor, pues encontramos que vamos a tener un rezago mayor en la Ciudad de México, por alrededor de 57,000, 60,000, perdón, en la federal, y alrededor de lo mismo en la Ciudad de México. Esto va a generar una serie de problemas importantes en la justicia laboral, tanto para patrones como para trabajadores. Esto nos lleva a un par de cuestionamientos fundamentales. ¿Qué pasa con esa demanda insatisfecha, con esas demandas que no se recibieron en los tribunales, por un lado, y por otro lado, si tenemos un problema legal que tenemos que resolver, ¿cómo lo resolvemos? ¿A dónde vamos? ¿Cuántos años se va a tardar en resolver? Lo siguiente, por favor. Muchas gracias. Pues la respuesta que nosotros ponemos a consideración de ustedes es la que consiste en los medios alternos de solución de conflictos. ¿Qué es esto? Son mecanismos colaborativos. Tenemos que cambiar de cultura, tenemos que cambiar de chip. Yo creo que esta forma de enfocar la solución de los conflictos es muy importante. Yo quisiera que José Ramón, si nos hace favor de platicarse un poquito más de esto, de su experiencia en la resolución de conflictos en sus años como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que es una experiencia valiosísima para que nos platique qué es el conflicto, cómo se manifiesta socialmente y cuáles son los cursos, los caminos por los que se puede solucionar este tipo de conflictos. Cómo no, muchas gracias Juan por la invitación. Sí, efectivamente, yo estuve en la Suprema Corte de Justicia como ministro, 15 años, el periodo que marca la Constitución, y ahí tuve la oportunidad de observar pues estos litigios, además de que los había estudiado antes como profesor en el ITAM, donde fui director del Departamento de Derecho 9 años, y ahora también en una actividad profesional que realizo. Lo que Juan nos acaba de explicar me parece que es muy, muy importante. Quisiera, antes de entrar a plantear mi charla, mis ideas, que se den ustedes cuenta de lo siguiente. Lo que Juan nos acaba de exponer es que los tribunales han estado cerrados 4 meses y medio. Esto no es trivial. 4 meses y medio donde, salvo asuntos urgentes, no se han recibido demandas. ¿Qué es lo que nos están mostrando los datos que él hace un momento explicó? Y voy a decir obviedades, que si no se presentaron esos asuntos durante 4 meses y medio, todos se presentaron acumuladamente a comienzos de agosto, porque los tribunales regresaron a laborar el 3 de agosto. Si ustedes vieron en redes, había colas de hasta 4 horas y media, 5 horas, en varias entidades de la República, también a nivel federal, para presentar las demandas. Entonces, piensen, por favor, lo que significa que en el mes de agosto se hayan presentado acumuladamente los asuntos de 4 meses y medio. Esto es una carga ya de por sí importante. Pero eso hay que agregarle otra cosa que también Juan dijo y de verdad que me pareció central. Es la siguiente. ¿Cuántos nuevos litigios, cuántos nuevos conflictos se generaron con motivo de COVID? Hemos sabido todos que desafortunadamente se han presentado una gran cantidad de nuevos casos de violencia intrafamiliar, muy, muy, muy lamentable. Ha habido despidos. Es probable que muchas empresas entren en concurso mercantil. Ha habido incumplimiento de contratos. Ha habido una gran cantidad de cuestiones. De forma tal que a esos asuntos que se presentaron acumuladamente en agosto, porque no se pudieron presentar al haberse cerrado los tribunales desde el 18 de marzo, lo que hay que entender es que al ciclo histórico natural de asuntos que suelen presentarse en todos los tribunales del país,
estacionalmente, voy a usar la expresión económica, hay que acumularle todo lo de los nuevos conflictos. Y esto es algo que nos ha preocupado a varios en la profesión. ¿Por qué? Porque se puede presentar una situación de saturación de los tribunales, una situación en donde pueda empezarse a perder o a agravarse la pérdida de calidad en la resolución de los juicios. Consecuentemente, quien tiene un conflicto, y aquí quiero hacer una distinción, quien tiene un conflicto y lo quiere convertir en un litigio ante los órganos del Estado, se puede encontrar con que ese conflicto no se pueda resolver o tarde mucho en resolverse. Coloquémonos en una situación hipotética, un conflicto de carácter familiar, un conflicto de carácter laboral, un conflicto de carácter civil, mercantil, concursal, el que cada quien pueda pensar. Si ese asunto tarda en entrar al tribunal, o tarda en ser procesado, o trata tiempo en resolverse, tarda en resolverse, se puede presentar una situación muy grave donde las personas no encuentren una satisfacción al conflicto. No me estoy refiriendo al litigio. El litigio es un medio para resolver un conflicto que existe antes del litigio. Si no existiera el conflicto, la gente no litigaría, que sería una ociosidad espantosa y un riesgo enorme a la salud, a las finanzas, al patrimonio, a muchas cosas. Consecuentemente, lo que las personas llevan a los tribunales son conflictos humanos de distinta naturaleza que tienen que ser formalizados de una manera específica para poder entrar como litigio civil o dentro de un litigio civil como acción ordinaria, como juicio sumario, como juicio hipotecario, de acuerdo con lo que el Código de Procedimientos Civiles establezca, y así sucesivamente. Es entonces lo que a nosotros nos ha parecido muy importante compartir con la comunidad jurídica y con los integrantes de esta Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, que es tan importante en términos de actividad económica y desde luego todas sus derivaciones sociales. Que existen otros mecanismos, estos mecanismos alternativos para solucionar controversias, que no son los litigios y que pueden tener una eficacia enorme para resolverlos. Antes de eso, quiero comentarles, yo hace algunos años escribí un librito en el Fondo de Cultura Económica, se llama El Sistema de Justicia, Trayectorias y Descolocaciones. Y lo que yo observé, y haciendo experiencia en mis años de ministro, es que en muchas ocasiones los litigios, es decir, las formas formalizadas, quiero ser reiterativo en esto, de presentar los conflictos ante los tribunales, en muchas ocasiones no son la vía más adecuada. ¿Por qué razón? Porque un conflicto humano tiene que modificarse, tiene que ajustarse, tiene que sufrir algunos cambios importantes, déjenme decirlo, en su morfología, la morfología del conflicto, para poderse hacer litigio. Si no se ajusta, si no se cambia, no puede entrar como litigio. El problema humano natural no va a entrar. Segundo, una vez que ya se hizo litigio, la solución que se obtenga no necesariamente va a resolver el conflicto originario. Voy a poner un caso trágico, que es una persona pierde la vida, se puede ir efectivamente en un juicio de responsabilidad patrimonial del Estado, o puede irse en un juicio de una indemnización en una acción civil por daño moral, en fin, distintas posibilidades a ese juicio. La persona que va a recibir al final del caso, lo que la persona va a recibir es dinero. Pregunto yo, el dinero, más allá de que tiene una enorme cantidad de valores, de compra, de intercambio, es muy importante. ¿Ese dinero satisface el problema originario, que es la pérdida de un ser querido? La respuesta es evidentemente no, es un sucedáneo, pero es un sucedáneo que funciona en términos de cómo está establecido. Entonces, por un lado, lo que les queremos mostrar es que hay una acumulación enorme de asuntos que pueden llevar a que nos tardemos mucho tiempo en resolver esos conflictos a través de los litigios. Y por otro lado, que los litigios no siempre son el mejor mecanismo de resolución de los conflictos. Bueno, con esto puesto como antecedente, que es lo que me pedía Juan. Entonces, ¿qué existe ya desde hace varios años? Esto no es ninguna novedad. Existe en el mundo, sí. Existe en transacciones importantes y en otras más modestas, sí. Formas que se llaman medios alternativos de solución de controversias.
son formas en las cuales las personas no van ante la jurisdicción del Estado, a los tribunales, no van a llevar esos litigios o esos conflictos en forma de litigios, sino que son formas distintas, y ahorita vamos a analizarlas brevemente, en las cuales las personas tratan de resolver ese conflicto original. Esto es muy, muy importante. No es una privatización de la justicia, desde luego. No es una forma de llevarle las contras al Estado, tampoco. No es una forma de llevar a cabo, de realizar una crítica al Estado en las maneras en las que opera, mucho menos. Es decir, no tiene nada que ver con eso, sino son medios, y ahí hago el énfasis, alternativos a los del Estado, que los tenemos garantizados todos en el artículo 17 constitucional como un derecho humano, que lo decía muy bien Juan Nájera, para que resolvamos por otras vías y lo mejor que podamos los conflictos que nos siguen afectando. No todo se puede resolver en medios alternativos, no todo. Hay cosas que el orden jurídico, pero son muy poquitas, dispone. Esto no te voy a permitir que lo resuelvas con un medio alternativo, porque ahí déjeme ponerlo en este lenguaje. El Estado está interesado. Ya sé que el Estado es una cosa muy grande, no crean que no lo sé, simplemente lo pongo en un lenguaje personificado. El Estado está interesado en controlar, en supervisar, en resolver ese problema. Pero en casi todo lo demás, en aquello que no hay un interés estrictísimo, el Estado autoriza a los particulares o permite o reconoce, no me quiero pelear en este lenguaje muy de abogados, la posibilidad de que los propios particulares acudan a otros medios a resolver sus conflictos y no, vuelvo a insistir en esto, mediante los litigios en el Estado, estatales. Ahora, tenemos ya desde hace tiempo una configuración muy clara de cuáles son estos medios alternativos y preparamos este cuadro el maestro Nájera y yo para ustedes. El primero es una conciliación. Dos personas evidentemente tienen una diferencia. Estas dos personas no quieren ir a litigar, no quieren que su asunto quede en el lugar 500, o no creen que es su mejor esquema, o no quieren, por las razones que sea, ir a los tribunales. Estas personas nombran un conciliador. Este conciliador no es un ente pasivo como en otra figura que en un momento voy a ver. Este conciliador se vuelve en un sujeto activo que trata de acercarle a las dos partes soluciones. El ejemplo más obvio es estas personas de nuestro litigio hipotético tienen una diferencia de montos. Uno cree que cumplió el contrato y el otro no, y el otro cree que sí y el otro cree que no, en términos desde luego contradictorios, y lo que se tratan es de decir, pues si tú incumpliste el contrato me debes tal, y si yo te lo incumplí tal, bueno, eso puede llevarse a un litigio, ir a un juicio civil ordinario, que es el juicio más largo y complejo que tiene nuestro orden jurídico, o abrirse un periodo de conciliación, un proceso de conciliación, sentarse frente a un conciliador, donde el conciliador les haga ver pros y contras de sus reclamaciones y los trate de llegar a un punto razonablemente rápido. ¿Qué van a obtener en eso? Pues van a obtener probablemente una solución más rápida, o seguramente una solución más rápida. Dos, una solución menos costosa, muy previsiblemente por el pago de los abogados que se van a ver involucrados en estos casos. Tres, una solución, que es a lo que yo quería mostrar, como más adecuada a sus propios intereses. No es la solución que dicta un juez siguiendo lo que dispone o lo que establece el código de procedimientos, sino aquello que se va construyendo en el diálogo, en la unidad, en la interacción de las partes. Entonces, ahí hay una primera posibilidad. La siguiente, por favor. Esta es la mediación. En la mediación hay una persona que no toma es menos activo, déjenme ponerlo como característica importante, es menos activo que el conciliador. Es una persona que escucha, que simplemente va generando las condiciones para que ambas partes puedan acercarse a tomar sus decisiones. Al final voy a hacer unas conclusiones generales, por eso es que no les estoy señalando todos los aspectos. La que sigue, por favor. El juicio de peritos o peritaje. Supongamos otra situación. Ambas partes están de acuerdo en que quién incumplió los contratos, quién los cumplió, etc. Lo único que tienen, vamos a pensar en este ejemplo mío, de diferencia es los montos.
No se están peleando si quién es bueno, quién es malo, eso lo tienen claro los dos, que hubo ahí un problema y los dos lo aceptan. Tienen una diferencia de precios. Por ejemplo, por la calidad de los productos que fueron suministrados o por la calidad de los componentes en una línea de producción, etcétera. Cosas que se pueden presentar desde luego en la industria aeroespacial. Insisto, ¿aquí qué se hace? Nos vamos a pelear, vamos a ir a un litigio, vamos a armar todos estos procesos gigantescos o le pedimos a personas peritas, acreditadas, conocidas, evidentemente, que nos digan simple y sencillamente de qué tamaño es el diferencial y quién le tiene que pagar a quién o quién tiene que realizar una compensación en favor de quién. Si uno piensa que le dio un cable, una varilla, un insumo, insisto, de tal calidad y el otro piensa que no, pues entonces la discusión es simplemente si el insumo era de la calidad convenida, si era de la durabilidad acordada, pero no se están peleando otra vez en la totalidad del universo, sino solo sobre esa peculiaridad. Bueno, pues la discusión sobre si el cable era de tal tamaño o el tornillo era de tal otro tamaño, o si el ensamble se hizo con tales y cuales condiciones, es un asunto que no va a ir al tribunal. No le van a pedir al juez que empiece por reconocer la existencia del contrato, que empiece por reconocer el cumplimiento, el incumplimiento. Simplemente es, ¿los tornillos suministrados fueron de la calidad convenida? ¿Sí o no? Pues el perito dice sí o no. En ese caso, no se está introduciendo una inmensa discusión jurídica, déjenme decirlo de esa forma, sino se está estableciendo un juicio técnico de alguien que sabe cuál es, mi ejemplo, la calidad de los tornillos, las tuercas, los cables, los metales, etcétera, para efectos de definir el conflicto. El siguiente caso es el que se llama panel de expertos. Supongamos que estamos haciendo convenios o contratos donde la actividad es compleja desde el comienzo, o es una actividad nueva, o es una actividad que requiere desde el principio un enorme control. Bueno, pues se nombra a un panel de expertos, una especie de supervisores, para que acompañen todo el proceso transaccional y se traten de evitar o se traten de prevenir y después evitar, desde luego, los malos entendidos, los desacuerdos, los problemas que podrían dar lugar a un conflicto y luego a un potencial litigio. Esta también es una forma muy, muy utilizada en donde las personas van actuando como supervisores de ambas partes, van avanzando, van corrigiendo, avanzando, corrigiendo, señalando, y entonces la ejecución está acompañada en su propio proceso de una supervisión. No es lo mismo un supervisor de obras, porque el supervisor de obras suele estar contratado por la persona que está realizando la obra para que supervise su quehacer, sino que es una condición elegida por ambas partes para llevar a cabo ese trabajo de acompañamiento que tiene características. Y el último caso, y por eso lo dejamos el maestro Nájera y yo al final, por favor, es el caso del arbitraje. Como ven ustedes, estos medios alternativos que hasta hoy he señalado, tienen un carácter más flexible, tienen un carácter más, ¿qué diría yo?, menos formalizado, tratan de incidir muchísimo más en las condiciones de posibilidades psicológicas, etcétera, de las partes para estos efectos. Pero el arbitraje que ahora nos pone la lámina en pantalla es algo que se parece más a un juicio. Es lo más cercano que existe en los medios alternativos a los juicios. ¿Qué sucede en un arbitraje? Bueno, pues por lo común, cada una de las partes nombra a un árbitro, el árbitro o los dos árbitros designados por las partes designan a un tercero, se lleva a cabo un proceso reglado, se adoptan las reglas ya muy exploradas en nuestro sistema y en el mundo, conforme a ciertos órganos en los Estados Unidos o ciertos órganos en París o en Londres o en México, en fin, y se desahoga un proceso ante particulares que están haciendo las funciones de los juzgadores. Ahí hay periodo para presentar la demanda, hay periodos para contestar la demanda, hay periodos para ofrecer, calificar la pertinencia de las pruebas, todo hecho esto por los árbitros, desde luego. Al final, un periodo para desahogar esas mismas pruebas, alegatos y sentencia.
¿En qué se parece esto a una jurisdicción del Estado como la que puede darse en cualquiera de los órganos jurisdiccionales a los que se refirió Juan Nájera? Pues formalmente en todo. Oiga, y si yo me equivoco y presento la contestación de la demanda después de que se venció el término de contestación de la demanda, pues tendrá consecuencias procesales, de acuerdo con las reglas, desde luego, que se esté teniendo. Podrá tener un carácter indiciario, podrá tener o ser rechazada, pero ahí sí se adoptan reglas en este sentido. Ahora, para ir haciendo una síntesis, como les decía, ¿qué es lo que acontece con todos estos medios? Primero, las partes suelen sentirse más cómodas con las sentencias. ¿Por qué? Porque como tiene un carácter más flexible que el que suelen disponer los códigos de procedimientos en la materia que corresponda, mercantil, dentro del Código de Comercio, civil o lo que sea, existe una mayor posibilidad de que lo resuelto en el litigio guarde una mayor cercanía con lo discutido en el conflicto. Y esto sí me parece que es muy, muy importante tenerlo en claro. No es que sustituya, desde luego que no, esto sería una tontería de nuestra parte decirlo, pero sí suele tener esta condición de mayor flexibilidad. ¿Por qué? Porque quien actúa, por ejemplo, como mediador, pues está interesado en que ambas partes se encuentren puntos más afines a sus propias pretensiones, que es como llamamos en derecho a la condición, digamos, psicológica y objetiva que tiene cada quien en el proceso. Esto es muy, muy importante. Se ajusta, se arregla, no se arregla. ¿Qué sucede frente a esto en los litigios? Pues que en los litigios, como existen reglas muy establecidas y jurisprudencias también previas, desde luego, sería una tontería pensar lo contrario, a los juicios, pues lo que toca conforme a la ley es lo que toca conforme a la ley. Si las partes, pensando que iban a obtener una cosa, obtienen otra, obtienen menos de lo que pensaba o obtienen algo que de plano era contrario a sus intereses iniciales, pues eso es lo que corresponde y es lo que se suele decir que corresponde conforme a derecho. En estos mecanismos, salvo en el arbitraje, se generan esas condiciones de mayor posibilidad. Segundo, se genera también una situación de mayor velocidad. ¿Por qué? Pues porque pensemos que el conciliador en unas sesiones se empapa del problema, antes de las sesiones, perdón, luego llega a las sesiones, trata de mediar, les hace ver pros, contras, y probablemente las partes estén, y es altamente eficaz en esto, están más contentos en lo general con su sentencia, la obtienen más rápidamente, evitan esto que dice ahí, es muy importante, una táctica dilatoria de las partes. En ocasiones sucede que quien va viendo que el juicio se pierde o quien de plano tiene una condición en la que no quiere perder el juicio y quiere únicamente obtener tiempo, el ejemplo clásico de clase es la persona que no quiere abandonar un departamento sabiendo que tarde o temprano va a tener que abandonar, lo único que le pide al abogado es que lo deje estar dentro de ese departamento o en alquiler la mayor cantidad de tiempo posible. Que si es bueno o es malo, yo no voy a hacer aquí un juicio moral, desde luego a mí no me parece bien, pero es lo que suele presentarse en muchas veces. Después de 7 años, la persona deja el departamento y ya tiene otras condiciones de habitabilidad. Entonces, esto es a lo que se refiere con la táctica dilatoria. Cuarto, muy importante, las personas que participan en estas técnicas tienen cláusulas de confidencialidad. Entonces, no pueden andar contando lo que oyeron, lo que vieron, de lo que se enteraron, tanto en relación con el conflicto estrictamente, con el conjunto de elementos humanos que luego se presentan en esa condición. Cuarto, no son personas improvisadas, existe ya en nuestro país desde hace años toda una práctica, todo un proceso muy importante de capacitaciones, de certificaciones, de conocimientos, en los cuales las personas están siendo capacitadas. Hay técnicas de carácter psicológico muy importantes, técnicas desde luego jurídicas, unas técnicas que no, a veces se tiene que, los mediadores, conciliadores, árbitros tienen que asesorarse de expertos en distintas materias, lo mismo que hace un órgano jurisdiccional, porque pues no todo el mundo conocemos de todo y consecuentemente lo más inteligente, lo más serio es preguntar para tener una comprensión en ese sentido.
Hay otra cuestión importante aquí, la planteamos en términos de transparencia de costos, pero es más interesante que esto. Alguien dirá, bueno, sí, pero esto se paga, mientras que si yo voy a un tribunal, no se paga. Y eso es verdad a primera vista. El artículo 17 de la Constitución mexicana dice que la justicia no cuesta, a diferencia de otros países en donde sí cuesta la justicia. Eso hay que también tenerlo claro. Pero aquí no cuesta. Muy bien. Entonces es una aparente situación o una aparente disyuntiva, decir, bueno, ¿para qué voy a un tribunal a un medio alternativo que no me cuesta, que me cuesta cuando puedo ir a un tribunal que me cuesta? Esto yo creo que es un juicio en donde las personas sí tienen que ver sus costos de oportunidad en razón de tiempos, en razón de honorarios, etcétera, frente a unas ventajas. Y hay un último elemento que me parece de enorme importancia. Una gran parte de estas decisiones se ejecutan voluntariamente porque ambas partes llegaron a un acuerdo. El índice de cumplimiento de este tipo de decisiones es muy alto. Si yo frente a una persona me comprometo a entregar dinero y la otra se compromete a recibirlo y a cambio de eso no hacer ciertas cosas en mi contra, pues la probabilidad de que eso acontezca fácticamente, no solo formalmente, es muy alta. Muy bien. Pero usted va a decir, bueno, y si se levanta en la mesa con la mejor sonrisa y después sale con que no va a cumplir, ¿qué pasa? Existe la posibilidad de que estos acuerdos sean elevados a condición jurídica, varias posibilidades, que esa condición jurídica sea reconocida y que en muchas ocasiones eso que se contrató pueda tener una ejecución judicial. ¿Qué es lo que no tiene los medios alternativos? Y qué bueno que no los tiene, porque no le corresponde la posibilidad de que los mediadores, conciliadores, árbitros ejerzan lo que denominamos históricamente desde hace ya varios siglos el poder coactivo del Estado. Lo que sí puede hacerse es que ante el incumplimiento se le pida al Estado que utilice su poder coactivo para que entre, quite, rompa. Hay varios verbos que pueden explicar esto, y que por el uso de la fuerza pública imponga las condiciones que ambas partes, en ejercicio de su libertad, reconocida por la Constitución, estuvieron dispuestas a celebrar. Estos son los medios alternativos de resolución de controversias. Y como ven ustedes, es un asunto importante. Es importante históricamente. Hay distintas comunidades en nuestro país de diversa naturaleza, de comerciantes, de comunidades religiosas. Existen cierto tipo de organizaciones empresariales que tienen estas funciones de tratar de resolver los conflictos entre sus miembros, en fin, una gran cantidad de experiencias que no nos da tiempo a hablar de todas ellas, pero que existen. Sin embargo, lo que a nosotros, al maestro Nájera y a mí nos ha preocupado mucho es la situación en la que está hoy la justicia mexicana. No por culpa de la justicia, aquí no vamos a estar repartiendo, ni somos quienes repartiendo responsabilidades ni culpa, pero sí hay que entender que por las condiciones de pandemia, por la capacidad instalada de justicia, por el número de asuntos que se aglomeraron ahí a comienzos de este mes de agosto, por los nuevos conflictos que se están generando en el país y en todo el mundo, nacionales, internacionales, de toda naturaleza, con motivo de esta pandemia, sí creemos que la justicia no va a tener, desafortunadamente, la capacidad de resolver en tiempo y forma todos los conflictos, insisto, acumulados, los históricos, más todos los nuevos en este sentido. Y esto sí nos genera a nosotros una preocupación que yo creo que es el eje central. Un conflicto que no se resuelve, voy a decir una obviedad, es un conflicto que permanece. Un conflicto que permanece es una afectación a la paz social. Puede pensar ustedes, sí, los grandes conflictos, la criminalidad, sí, todo eso es muy cierto, pero un conflicto familiar no resuelto es verdaderamente lastimoso para niños, para los padres, para los procesos de vida de cada cual. Un conflicto empresarial no resuelto o estando en proceso de resolverse es un dolor de cabeza. Hay que registrarlo contablemente, hay que estarse ocupando de él, es decir, hay ahí una gran cantidad de elementos que en lugar de ayudarnos a avanzar en un proceso de pacificación social en lo que ya es de por sí muy compleja realidad nuestra y del mundo, se mantienen latentes y sigue contaminando aquello
en donde se haya presentado. Es por esto que queríamos hacerles la presentación para que ustedes tengan pues una visión, o a lo mejor nosotros estamos bien, a lo mejor no, a lo mejor tenemos ahí algunos ajustes que hacer, pero sí que conocieran ustedes que hay alternativas para presentar. Ahora concluyo con esto que está en el cuadro, que es la propuesta de valor de la industria aeroespacial. La industria aeroespacial mexicana empieza a tener ya, o tiene reconocida, un enorme potencial. Están en zonas específicas, lo que se construye, el capital que tienen invertido, es muy importante. Entonces, ¿qué va a hacer la industria aeroespacial? ¿Se va a quedar en el modelo tradicional de resolución de conflictos por vía de litigios o va a migrar en algunos de ellos como industria? Yo supongo que adentro de una industria hay muchos componentes, hay muchos jugadores y no necesariamente todos tienen que estar perfectamente bien avenidos cuando eso sería deseable, pero aquí no estamos hablando del mundo de lo deseable, sino del mundo de lo real. Y en el mundo de lo real, ¿qué pasa cuando los distintos jugadores que componen esta industria pueden tener entre sí desavenencias? Nosotros nos parece que así como en esta, en muchas otras, lo que debía hacer es encontrar las formas para que hacia adentro, adintra, como decían los clásicos, in-house, como se dice ahora ya con la influencia de los Estados Unidos y del inglés, se puedan resolver interiormente, no tenga que salir, y la industria como un todo, más allá de las diferencias existentes entre sus distintos participantes, puedan mantener esta unidad, puedan mantener este ritmo y puedan seguir generando valor a su propia industria y desde luego a todo el país. Esta sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. Pues yo me permitiría abundar en esto, si nos permiten la siguiente, exacto, gracias. Bueno, ¿qué representa esto como valor para la industria? Desde luego, la industria es una industria sofisticada desde el punto de vista técnico y de la ciencia, del conocimiento, el know-how que está atrás de todas las actividades que inciden en la industria. Por lo tanto, no solamente se requiere una capacidad con un conocimiento en materia legal y de solución de conflictos, sino también se necesitan conocimientos especializados en la industria. La industria, desde luego, por sí misma es una industria de alta eficiencia y de alta calidad e integridad que maneja información confidencial o secretos industriales sofisticados. Es una industria que se rige bajo estándares internacionales y que busca, desde luego, mejorar la relación costo-beneficio, su productividad. Por lo tanto, cualquier solución, cualquier insumo que pueda consumir, que pueda requerir la industria, entre ellos el servicio de solución de conflictos legales, tiene que tener las mismas características, tiene que reflejar estas peculiaridades de la industria. Tiene que ser especializado, tiene que ser de alta eficiencia, tiene que tener alta calidad e integridad, tiene que garantizar la confidencialidad y la información técnica sensible, tiene que cumplir con los estándares internacionales, desde luego, y los propios de la industria, y tiene que ser eficiente en cuanto a costo-beneficio. Por lo tanto, la propuesta que les ponemos a su consideración es crear una entidad de administración de solución de controversias especializada a través de una alianza que no les cuesta realmente nada y les aporta resultados, conocimiento y experiencia útil a la industria para anticipar o prevenir o resolver conflictos conforme vayan surgiendo. La siguiente, por favor. Esto significa que podríamos identificar necesidades, objetivos, metas y indicadores claves de la industria, proponerles un modelo optimizado para la solución de controversias propias de la industria, especialmente aquellas que tienen que ver con su ciclo cotidiano de negocios, un plan de implementación muy sencillito, y esto siempre, y acorde también a los procedimientos de mejora continua, un programa de información y retroalimentación y de ajustes y correcciones continuos, de tal manera que esto vaya fluyendo de manera creciente y mejorando de manera también progresiva. Así las cosas, pues con esto agradecemos el foro que nos ha dado Luis, Consejo de FEMIA, y nos ponemos a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Aquí están los datos de contacto del doctor Cosío y de su servidor,
y estamos desde luego atentos a cualquier comentario o pregunta que puedan tener a bien formular. Muchas gracias por su atención y paciencia. Muchas gracias, gracias Juan, gracias José Ramón. Nos preguntan rápidamente, bueno, esta es una pregunta que nos hace Jorge Aguirre de Argentina. Dice, ¿cómo es la estructura actual del derecho en México y si esta estructura es empática con la sociedad mexicana? Pues sí, es una pregunta muy compleja. ¿Por qué? Porque igual que Argentina, el orden jurídico mexicano es un orden federal. Tenemos, igual que allá, una constitución, un orden jurídico nacional o constitucional, luego órdenes jurídicos estatales y luego el municipal. Entonces, habría que ver en qué renglón. Un problema interesante en nosotros, y creo que también en Argentina, es la forma que están distribuidas las competencias y la federación, entre la federación y las entidades federativas. ¿Qué hace cada orden de gobierno y sus autoridades? Yo creo que ahí tenemos un tema muy importante que luego da lugar a muchas controversias. Pensemos, por ejemplo, en la industria aeroespacial. ¿Quién regula ciertas actividades, la federación o los estados, si hay ahí conflictos competenciales o no? Esa es una parte interesantísima de los órdenes jurídicos como el argentino. Pero por otro lado, yendo a la charla de hoy, sí observamos que hay un problema que se presenta, afortunadamente no en todos los tribunales del país, no en todos, eso hay que decirlo, pero a veces lo que decía Juan Nájera, el rezago en la inversión en los tribunales, el rezago en la capacitación de los tribunales, el rezago en la actualización de los integrantes de los tribunales, no siempre es acorde al tipo de demandas o al tipo de planteamientos que las partes les llevan. A veces son planteamientos muy sofisticados, muy nuevos, y no existe la experiencia y no existe la capacitación porque se ha descuidado. Ahí sí creo que hay un problema importante. No insisto en todos, ni quiero generalizar, ni sería correcto ni moralmente adecuado hacer una generación de ese tipo, pero a veces sí se encuentra. Y ahí, para industrias como la que estamos hablando, sí pueden sufrir algún demérito cuando temas muy complejos pueden ser llevados a discusiones en ese tipo de órganos y pues no resultar o no obtener una buena decisión por este déficit al que me estoy refiriendo. Gracias, doctor. Pregunta Idalia M. Preguntas para los ponentes. ¿Qué papel juegan los MASC, los medios alternativos de solución de controversias en la pandemia? Y si podrían dar un ejemplo de estos MASC en la industria aeroespacial. Pues, tú venía, Luis, José Ramón. Yo creo que una de las principales diferencias es que los medios alternativos se pueden tramitar a través de medios electrónicos de comunicación. Entonces, las limitaciones a la reunión o sensibles a la apertura de oficinas, que esto se vio afectado por la situación sanitaria, pueden seguir los procedimientos, las gentes, los neutrales, un mediador, un conciliador, un perito, un árbitro, pueden seguir trabajando en sus escritorios, en su home office, como se conoce, y continuar con los procedimientos por vía electrónica si ese fue la expresión de la voluntad de las partes. Por un lado, esa es una diferencia fundamental. Acá, en los medios alternos se puede convenir, las partes convienen con el neutral o el tribunal arbitral, el calendario procesal. Entonces siempre hay certeza de y puede ser revisado de acuerdo a las circunstancias que van ocurriendo. Tradicionalmente en la industria aeroespacial, bueno, desde luego hay una serie de cuestiones, como lo dijo mi querido José Ramón, que deben ser materia disponible. Y los derechos privados de libre disposición que tienen los particulares son susceptibles de ser sometidos a su resolución a través de mecanismos alternos. ¿Qué es lo que puede traducirse esto en cuanto a la industria aeroespacial? Bueno, pues desde cuestiones civiles muy sencillas como contratos de arrendamiento, uso de su planta industrial, cuestiones condominiales de fraccionamiento, etcétera, contratos de crédito, contratos de suministro, contratos de compraventa, contratos
de subcontratación, contratos de transporte, prestación de servicios profesionales, todo lo que tiene que ver, como lo mencionaba el doctor Cosío, con cuestiones de calidad, cantidad, garantías, etcétera, mecanismos de ajuste y de reclamación y ajuste, tanto desde el punto de vista técnico como cuantitativo, es decir, si hay ajustes de precio, aplicación de sanciones, etcétera, sin que esto implique que las partes vayan a temas de litigio, es decir, de un juicio, en lo que se ejerce es una acción de rescisión, por ejemplo, y pago de daños y perjuicios. En ese caso se complican mucho las cosas porque las acciones de rescisión conllevan que las partes se devuelvan las mutuas prestaciones. Entonces, imagínense ustedes si ya un arnés o una compuerta o un ensamble ya se incorporó a alguna aeronave, pues ya no se la pueden restituir a la contraparte y a cambio de que estos le devuelven el dinero. Entonces, lo que procede, pues ahí es una reparación, dijéramos, o una compensación, ya sea en especie o en efectivo. Y entonces esto pues les permite centrar muy claramente lo que es el punto, el foco de la solución, discutirlo y resolverlo de una manera más rápida y más eficiente, sin entrar en todo un tema de controversia judicial y en temas, luego, cuando se sujetan a la ley de los Estados Unidos, por ejemplo, del famoso discovery, que es una molestia para muchos y es básicamente que la contraparte tiene acceso a toda la información, correspondencia, datos técnicos y demás, y luego esto puede poner en peligro los secretos industriales, la propiedad intelectual de la parte de este tipo de juicios, ¿no? Una pregunta para Perdón, nada más quisiera agregar algo en relación a lo que acaba de decir Juan Nájera. ¿Por qué? Porque la persona dijo algo, también está contestado, pero quisiera agregar esto. Dijo qué va a pasar en COVID, y quiero decir, es algo que no sé si ustedes, como abogados, como, en fin, cada quien con lo que esté haciendo, lo ha pensado. Pero COVID fue declarado por el gobierno como una situación de emergencia por causa grave. Después fue declarado como una enfermedad que tenía que por causa de fuerza mayor. Entonces, ahí se van a presentar problemas muy interesantes desde el punto de vista jurídico y probablemente muy trágicos desde el punto de vista humano. ¿Por qué razón? Porque se va a presentar incumplimientos de contrato. No tiene esto remedio. ¿Por qué? Pues porque si se cerró el país 4 meses y medio, cifras gruesas, solo algunas actividades se consideraron esenciales en los decretos que emitieron las autoridades, otras no. Luego hubo unos cambios, no quedó del todo claro con toda franqueza que era esencial, sino, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy probable que se presenten nuevos conflictos, algunos que no habíamos visto, Yo, esa es la impresión que tengo. No sé qué opine Juan Nájera. Hay otros abogados que veo que están por aquí muy competentes. Ahí está Lola Guinaco y algunos otros compañeros. Pero lo que quiero decir es que se van a presentar conflictos novedosos. ¿Qué quiero decir por novedosos? Que son de los que no se había prestado. ¿Hace cuánto no se presenta la posibilidad o se abre la posibilidad de argumentar un caso fortuito, una fuerza mayor, en la dimensión, no digo que no se haya presentado, pero en la dimensión general del país? Esto me parece que va a generar problemas muy novedosos, problemas complejos, y otra vez, ¿cómo va a responder la federación que nos ha invitado, nuestros anfitriones, en este momento ante esos retos? ¿Se van a empezar a demandar entre ellos? Tú no me pagaste, pasaste la parte 8, yo no te regresé la 3. ¿Cómo va a ser? Esa parte me parece que es muy importante que se genere, e insisto, lo que nos interesa a nosotros es transmitirles la idea de la necesidad de mantener, de resguardar la paz social, la paz, si quieren, ya no social como generalidad, que sería lo más deseable, pero la paz entre los distintos componentes de esta industria, porque sí nos parece que van a empezar a aparecer, perdón que diga esto, cosas nuevas que no habían aparecido. Y si me permiten abundar lo que dijo José Ramón con tanto tino y erudición, el punto también es que este tipo de medios alternos no reconocen una jurisdicción por países. Todos los países, a partir de las convenciones de Nueva York o de Singapur, admiten este tipo de soluciones como legítimas, legales, vinculantes y ejecutables en distintas jurisdicciones. Entonces, un punto importante es que lo mismo puede convenirle a la empresa
de otro país a su contraparte del extranjero, y por el otro lado, trabajarlo en México o en un tercer país, usando no solo las leyes de cierto país, sino también los usos propios de la industria aeroespacial internacional o mexicana o de México y de los Estados Unidos. Son reglas válidas que se pueden convenir. Muchas gracias. Tenemos otras preguntitas. También Yair Hernández Vinalay pregunta, ¿podrían hacernos saber cuál es el método de certificación de los mediadores? ¿Existe algún método de certificación? Bueno, sí, hay dos tipos de mediación. La que está regulada en las leyes de justicia alternativa, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay una iniciativa ahora de otras jurisdicciones estatales, o que eso tiene que ver nada más con un procedimiento en que el mediador se reviste, le otorgan una certificación, le otorgan una calidad de fedatario público, dijéramos, en los convenios de mediación que se elevan a categoría de cosa juzgada, por virtud de ese registro que se le da al mediador en la Ciudad de México y en algunas otras jurisdicciones de nuestro país, pero eso no es un obstáculo para que mediadores que no cuentan con este registro, certificación o habilitación por parte de un tribunal local no actúen como tales de acuerdo al convenio de las partes, y que se celebre un convenio de transacción que por Ministerio de Ley, los códigos civiles y de procedimientos civiles reconocen que tiene fuerza de sentencia ejecutoria. Tiene que haber certeza, desde luego, en las firmas y en la libre expresión de voluntad de ambas partes, tiene que ser preciso, etcétera, pero salvo eso, cualquier mediador privado que satisfaga a las partes y que acepten las partes puede participar en un proceso de mediación. Entonces, nosotros lo que promovemos son los dos tipos de mediación de acuerdo a la jurisdicción o lugar donde las partes convengan que se celebre esta, para que esta sea perfectamente apegada al derecho del lugar, la ley del acto, y también se apegue al lugar de ejecución, a la ley del lugar de ejecución. Marta pregunta, ¿cuáles reglas de arbitraje recomienda? ¿Cuáles reglas de arbitraje? Pues hay muchas, de verdad yo creo que tendría que ver con las características del asunto que se está tratando. Hay asuntos que se podrían resolver con las reglas de arbitraje de distintas instituciones mexicanas, hay otras que están más abocadas a temas financieros, es decir, habría que ver cuál es la naturaleza del asunto. Y esto es otra vez lo interesante. Y esto sí creo que vale la pena tomar esta pregunta para reiterar la situación de flexibilidad. Justamente de eso se trata. Las partes pueden escoger las características de los árbitros, las partes pueden escoger la naturaleza de su conflicto. Es decir, ahí hay esa movilidad. Entonces, habría que ver, sería el consejo que daría, primero veamos de qué se trata este pleito y cómo se puede acordar. En algunos otros casos, ya esas están establecidas en cláusulas arbitrales, entonces ya las partes tampoco las pueden elegir. Si escogieron las de un órgano fuera del país o aquí, pues a esas hay que someterse, pero sí creo que tiene justamente esta flexibilidad. Y aquí hay dos temas, si me permite muy rápido. El tema de qué cláusula o qué reglamento de arbitraje, exacto, más el lugar, el idioma y el tipo de panel o de tribunal arbitral que va a establecerse, si es individual o de tres árbitros, y también el tema de si va a ser administrado o ad hoc. El arbitraje se prevé en nuestro Código de Comercio, en el Código de Procedimientos Civiles federal y los locales, entonces hay que ver si va a ser un arbitraje administrado o no y por quién. Muchas cláusulas de arbitraje que se establecen en los contratos ya traen establecido este tipo de mecanismos de administración. Pregunta de Víctor Pescador, ante estos nuevos conflictos por fuerza mayor en específico, ante un arbitraje, ¿será que veamos aseguradoras como partes y como terceros? O sea, como parte en la solución de controversia y además como un tercero, como un árbitro. Sí, el tema ya ha sido una discusión eterna si los terceros colaterales al contrato, como una aseguradora, un aval, un garante que no firmaron el contrato, pueden ser partes, sujetos pasivos de la relación de arbitraje, procesal de arbitraje. Hay algunas escuelas de pensamiento y algunas tesis jurisprudenciales que dicen que sí, y otras que dicen que no. Por la regla general es que quien no firme un contrato de arbitraje
no es parte del arbitraje. Entonces, en eso se escudan las aseguradoras cuando las llaman a un procedimiento arbitral para que les pare efectos el laudo que se pronuncie. Perfecto. Muchas gracias. La última pregunta, esta es de Alejandro Pavón, dice, a favor de preguntar al doctor Juan Nájera, ¿qué opina de cómo afecta la imagen de México en el extranjero la forma de trabajar del gobierno federal al trabajar Hacienda con asignaciones directas de montos muy altos, decisiones sobre cancelar inversiones por la vía de consultas ciudadanas y privilegios a personajes como Emilio Lozoya? Bueno, como dijo José Ramón, y espero que le hagan una pregunta final a él, porque vamos a cerrar así con broche de oro. El tema es más, yo puedo hablar del índice de Estado de Derecho. Somos el lugar 104 del índice de Estado de Derecho en nuestro país. Entonces, eso dice todo. O sea, si somos la 9ª economía y estamos 96 lugares abajo, 95 lugares abajo, a lo que nos correspondería de acuerdo al tamaño de la economía, el tamaño de población, pues estamos mal calificados, evidentemente. Hay un área de oportunidad impresionante para trabajar. Pero yo creo que la sociedad es la que tiene que dar la primera respuesta. Hemos estado acostumbrados a que el gobierno nos dé la respuesta, nos ponga a la mesa. Yo creo que ahora la oportunidad es que los particulares nos tratemos de cumplir con las leyes, tratemos de apegarnos a lo que se conoce como el Estado de Derecho, hagamos lo que nos corresponde para apegarnos a las reglas y tratar de resolver nuestros conflictos descargando, disminuyendo la carga y la presión en los sistemas públicos de administración de justicia. Tratemos de prevenir y de cumplir con los compromisos entre los particulares, y eso seguramente va a tener un efecto multiplicador en la concordia, en la paz social, y va a ayudar a construir ese Estado de Derecho y a que paulatinamente se pueda ir mejorando en esa calificación. Gracias, muchas gracias. Quedan algunas otras preguntas y todo, pero ya tienen los datos tanto del doctor Nájera como del doctor Cosío, para hacerles llegar preguntas con respecto a esto. Desgraciadamente el tiempo nos come. Les agradecemos mucho, doctor Cosío, doctor Nájera. Muy interesante el tema. Yo creo que es un tema no nada más de actualidad, sino en el que tenemos que estar todos viendo opciones y soluciones para resolver los retos que tenemos hacia enfrente, no solamente como industria, sino como sociedad y como país. Entonces, les agradecemos mucho su experiencia y su paciencia con todo esto. Muchísimas gracias. A nuestros asistentes al webinar también les agradecemos mucho su asistencia. Les recordamos también que el próximo miércoles tenemos nuestro próximo webinar también, que es precisamente con el tema de comercio exterior, y también para que se registren. Sin más, yo me despido. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos y gracias. Hasta luego.